Vamos a estudiar ahora lo relacionado al programa de presentaciones. ¿Qué es un programa de presentaciones? Es un tipo de software o aplicación informática utilizada principalmente para mostrar o exponer información mediante un conjunto de páginas llamadas diapositivas. Este tipo de aplicación se utiliza en diversos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito empresarial, al dar una clase, al presentar una conferencia, pues siempre se necesita comunicar información e ideas de forma visual y atractiva, y este programa va a permitir eso. Estos programas permiten diseñar presentaciones multimedia. Multimedia consiste en integrar diversos elementos como texto, gráficos, imágenes, animaciones, sonido y video dentro del mismo documento. Una de las aplicaciones más utilizadas es Microsoft PowerPoint, el cual ofrece todo lo necesario para producir una presentación profesional: manejo de texto, esquemas, dibujos, gráficos, imágenes, animaciones y muchas cosas más. Este es un programa comercial, es necesario contar con la licencia para poder utilizarlo, pero también tenemos otras opciones como LibreOffice Impress, que forma parte de la suite LibreOffice, y dentro de esta suite tenemos esta aplicación, que es una herramienta verdaderamente excepcional para crear presentaciones multimedia efectivas. Google también ofrece herramientas para el diseño de presentaciones. Podemos crear presentaciones, modificarlas, colaborar en ellas en equipo y mostrarlas en cualquier parte. Aquí ya sería un trabajo en línea el que se estaría haciendo, y también es posible hacer un trabajo colaborativo a través de las presentaciones de Google. Y otra herramienta también en línea es Prezi, que permite compartir ideas sobre un documento virtual basado en la nube. Esta aplicación se distingue principalmente por su interfaz gráfica con Zoom. Estos son algunos ejemplos de programas de presentaciones. Una presentación interactiva permite al usuario controlar la secuencia de las diapositivas, o bien plantea preguntas o propone alternativas que modifiquen su transcurso. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una diapositiva interactiva que nos presenta los elementos de un polígono. El usuario decide qué es lo que desea observar. La presentación no es lineal. La secuencia la decide el usuario. Aquí estamos viendo un ejemplo de interactividad. El hecho de regresar a un punto dentro de la presentación también es un ejemplo de interactividad. Pasemos ahora a lo que son los hipervínculos. Un hipervínculo, o sencillamente enlace o vínculo, es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, como por ejemplo un punto específico del mismo documento o de otro. Los hipervínculos son parte fundamental de la arquitectura de la web. Veamos la manera de insertar hipervínculos en una presentación. Será necesario elegir el tema y desarrollarlo dentro de la presentación. Aquí tenemos un tema ya desarrollado. El tema es diligencia y tenemos varios elementos que conforman la presentación: una cita, una definición y otro contenido que complementa al mismo tema. Ya tenemos la presentación realizada. Ahora vamos a diseñar una tabla de contenido donde vamos a incluir los temas de nuestra presentación.
Tenemos una diapositiva que presenta una cita. También la presentación cuenta con una definición. Tenemos un apartado de implicaciones en el hogar, recompensas, héroes de carácter, ejemplo de la naturaleza y yo decido. Estos son los elementos de nuestra presentación y ahora vamos a insertar los hipervínculos. Selecciono este tema, clic derecho, escojo la opción hipervínculo, vincular a lugar de este documento. La cita la tengo en la diapositiva 3 y aceptamos. A la definición también le vamos a agregar un hipervínculo. La definición está en la diapositiva 4. Implicaciones en el hogar está en la diapositiva 5. Recompensas está en la diapositiva 7. Héroes de carácter está en la diapositiva 8. Ejemplo de la naturaleza está en la diapositiva 11. Y yo decido está en la diapositiva 12. Vamos a agregar un elemento más. Finalizar. Ahora en las diapositivas restantes vamos a agregar un hipervínculo para regresar a la diapositiva que muestra el contenido. Lo podemos hacer con las formas. Tenemos en la parte inferior botones de acción. Podemos insertar este botón. Hipervínculo a alguna diapositiva en específico, que sería el contenido. Le damos formato a este botón. Y lo copiamos en las demás diapositivas. Este botón va a permitir que regresemos a la diapositiva del contenido. Eso hay que colocarlo al final de cada subtema. En algún lugar conveniente. Vamos a ver el resultado de esta presentación. Tenemos aquí el título y la tabla de contenido. Si queremos revisar algún tema, lo podemos revisar
y después de leer el tema, regresar al contenido. El orden o la secuencia de las diapositivas las decide el usuario. El uso de hipervínculos tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, como pudimos observar, en las manos del usuario está el poder de la presentación. La secuencia de la presentación es a gusto o necesidades del usuario. Pero también puede haber ciertas desventajas. Los hipervínculos a un sitio web fallan si no hay conexión a Internet, o también los hipervínculos pueden causar que los lectores se pierdan dentro de la presentación. Es posible insertar hipervínculos a sitios web. Vamos a ver cómo realizarlos. Aquí sería archivo o página web existente. Insertamos la dirección. Y al hacer clic en el hipervínculo, se mostrará el sitio web. También podemos crear presentaciones en línea a través de las herramientas de Google. Una vez abierta nuestra sesión, abrimos Drive e insertamos una nueva presentación. Va a ser necesario añadir el contenido de la presentación. Escogemos un tema. Agregamos las diapositivas.
Una vez que ya tenemos el contenido de nuestra presentación, vamos a insertar una diapositiva para incluir el contenido. Aplicamos un diseño conveniente y escribimos los elementos de nuestra presentación. Esta presentación tiene una definición, una cita, un apartado de implicaciones en el hogar, un apartado de recompensas, ejemplo de la naturaleza, yo decido y el final. Ahora vamos a agregar los hipervínculos. Seleccionamos el primer tema, clic derecho, enlace, diapositivas de esta presentación y escogemos la diapositiva respectiva. Continuamos con el siguiente tema de la presentación. Seleccionamos, clic derecho en enlace, diapositivas de esta presentación y buscamos la diapositiva correspondiente. Y así continuamos. Seleccionamos, control K para los hipervínculos, diapositivas de esta presentación, seleccionamos la diapositiva y aplicar. Pero va a ser necesario colocar en cada diapositiva de la presentación un hipervínculo que nos permita regresar al contenido. Eso lo podemos hacer con una forma. Puede ser con esta. Y la configuramos con un enlace o hipervínculo a la diapositiva del contenido. Copiamos este elemento y lo añadimos en las diapositivas restantes.
Veamos el resultado. Aquí tenemos la tabla de contenido. Si queremos ver la definición, podemos también regresar al contenido y así sucesivamente. Concluimos con esta clase acerca de lo que son las presentaciones y también de los hipervínculos.